Mi hermano, el niño de oro, creyó que podía traicionarme con mi esposa sin consecuencias, pero ahora perdió todo. Nuestros padres lo desheredaron y me dejaron a mí como único heredero. Tengo 28 años y soy el hermano mayor. Siempre fui un chico tranquilo, reservado, alguien que realmente se esforzaba en los estudios y no causaba problemas. Mi hermano menor, Julián, que ahora tiene 25, era completamente lo opuesto, ruidoso, insoportable y malcriado. Mientras yo pasaba horas concentrado en mis tareas, él corría por la casa como si fuera dueño de todo. Pero lo más frustrante no era su comportamiento, sino cómo nuestra madre lo trataba. Lo veía como una joya delicada que necesitaba atención constante. Le preparaba cada comida desde cero, se encargaba de su ropa, le organizaba sus materiales escolares y, por si fuera poco, me pedía a mí que le ayudara con los deberes. No porque yo fuera el hermano mayor y tuviera que echar una mano, sino porque para ella era simplemente lo normal. Julián recibía todo, mientras a mí ni siquiera me preguntaban si necesitaba algo. Y claro, nadie esperaba que él devolviera el favor. Si yo requería ayuda, él simplemente se encogía de hombros y se iba. Pero si él necesitaba algo, yo tenía que dejarlo todo para atenderlo. Aprendí muy temprano que quejarme era inútil. Nuestro padre siempre estaba trabajando, y cuando estaba en casa, Julián se transformaba en un ángel. Para mi madre, él ya era su favorito y yo el que causaba problemas. Así que decidí valerme por mí mismo. Gran error. Julián lo tomó como luz verde para tratarme como su sirviente durante casi una década. Nunca aprendió lo que era la empatía o el esfuerzo. No tenía por qué. Todo se le daba sin pedirlo, mientras yo aprendía a base de golpes, literal y figuradamente. Cuando llegamos a la secundaria, su comportamiento empeoró. No eran bromas típicas entre hermanos, era acoso psicológico de alto nivel. Solía colarse en mi habitación para registrar mis cosas personales, buscando algo que pudiera usar contra mí. Una vez encontró mi diario y lo leyó completo. Luego fue directo con mamá a contarle cada cosa vergonzosa que había escrito, mis inseguridades, mis sentimientos, incluso mis enamoramientos. Cuando le reclamé por haber invadido mi privacidad, se burló y me dijo, si no quieres que se rían de ti, no escribas estupideces. Y mamá, solo se rió también, como si eso fuera normal entre hermanos. Pero no se quedó ahí. En la escuela, donde ya me hacían bullying, él se encargaba de empeorar todo. En lugar de defenderme, se unía a los abusadores. Les contaba detalles personales que escuchaba en casa, les daba material para que me humillaran. Aún recuerdo los apodos, bicho raro, mono peludo, por mis gafas. Pero lo que más dolía era escuchar a mi propio hermano reírse junto a ellos. Decía cosas como, todavía duerme con una lámpara prendida, o llora viendo películas de Disney. Comentarios que solo alguien que vive contigo puede saber. Todo eso se me quedó grabado. Y el punto de quiebre llegó una tarde en que discutimos, no recuerdo ni por qué. Pero al final me miró fijamente y me dijo, sin dudarlo, ¿por qué no te matas? Y cuando me quedó la cara blanca del impacto, remató con, en serio, nadie te va a extrañar. Solo estás ocupando espacio en esta familia. Yo ya arrastraba una carga emocional importante, sintiéndome rechazado en mi propia casa, aislado en la escuela, sin apoyo real. Y mi propio hermano me decía eso. Papá seguía ausente por trabajo, y mamá solo repetía que yo era el que provocaba a Julián. Según ella, si yo dejaba de buscar problemas, todo estaría bien. Hasta que pasó lo del mechero. Estaba en mi habitación, haciendo tarea, cuando Julián apareció por detrás con un encendedor. Sí, intentó prenderme el pelo fuego, como si fuera un juego. Salí corriendo a buscar a mamá, y su respuesta fue, solo estaba jugando. Jugando, después de intentar incendiarme la cabeza. Pero ese día, por fin, papá estaba en casa y presenció todo. Se hartó. Le gritó a Julián, se acabó. Tienes que empezar a respetar a tu hermano mayor. Palabras sencillas, pero para mí significaron todo. Finalmente, alguien reconocía lo que yo había soportado durante años. Luego me llevó aparte y me dijo lo que llevaba tanto tiempo deseando oír, que todo lo que había vivido no era culpa mía, que Julián se había convertido en un abusador. Esa conversación fue como una escena de película, como si alguien dijera, no es tu culpa, pero con un contexto muy real y crudo. Papá no se quedó en palabras. Al día siguiente fue a mi escuela y habló con la dirección sobre el acoso que sufría. Y de pronto, los que me hacían la vida imposible comenzaron a recibir consecuencias. Luego, me inscribió en clases de artes marciales. Tienes que aprender a defenderte, me dijo. No solo físicamente, también mentalmente. Al principio, era un desastre. Imaginen a un chico flaco y tímido intentando entrenar en un gimnasio lleno de tipos fornidos. Parecía una broma, pero siempre he sido persistente cuando quiero aprender algo. Así que empecé a ir todos los días, incluso entre estudio y estudio. Y en 6 meses, no solo gané músculo y técnica, sino también seguridad en mí mismo. La primera prueba llegó cuando Julián intentó robarme el dinero que había ahorrado haciendo tareas domésticas. Lo descubrí justo cuando se iba con sus amigos a malgastarlo. Lo enfrenté y me miró con su típica expresión de superioridad. ¿Qué vas a hacer? Ir corriendo con papá como el cobarde que eres, me dijo. Esa vez no corrí. Le solté un derechazo directo al rostro, y cayó como un saco de cemento. Sin perder la calma,
recuperé mi dinero de su bolsillo. La sorpresa en su cara fue impagable. No podía creer que su saco de boxeo se le había revelado. Se puso a llorar como un niño pequeño. Y aún así, entre sollozos, me gritaba insultos. ¿Estás loco? Recuerdo claramente aquel día en que mi madre salió corriendo a gritarme por supuestamente haber agredido a su adorado hijo. Julián, por supuesto, exageró todo el incidente y me acusó de haberlo atacado sin razón. Pero cuando mi padre escuchó la historia completa, se puso completamente de mi lado. Tienes suerte de que solo le diste un puñetazo, le dijo a Julián. Cualquiera en su lugar habría llamado a la policía por robo. Desde ese momento, mi hermano empezó a mantener distancia. Entendió que las cosas habían cambiado, que ya no podía intimidarme como antes. Aún intentaba humillarme con sus comentarios, pero ya no tenía el mismo efecto. Parecían más bien los lamentos patéticos de alguien que había perdido el control. La universidad fue mi vía de escape. Ingresé a la institución que siempre soñé, gracias a una beca, y por primera vez en mi vida sentí un verdadero orgullo por lo que había logrado. Mi padre me organizó una pequeña fiesta. Mi madre parecía contenta también. ¿Y Julián? Se quedó en un rincón, haciendo comentarios sarcásticos como ir a la universidad no va a arreglar tus problemas de personalidad. Fue durante mi segundo año cuando conocí a Ayora, en una fiesta universitaria. Teníamos la misma edad, y desde que hablamos por primera vez, hubo una conexión inmediata. Inteligente, divertida, de buena familia y con un genuino interés en conocerme. Comenzamos a salir y rápidamente nuestra relación se volvió seria. Por primera vez sentí que algo en mi vida era completamente mío, lejos del ambiente tóxico en el que había crecido. Ayora fue ese nuevo comienzo que tanto necesitaba. Provenía de una familia religiosa, por lo que el tema de tener hijos antes del matrimonio era bastante delicado. Así que cuando quedó embarazada durante el último año de carrera, ambos decidimos casarnos al graduarnos. Tal vez fue una decisión apresurada, lo admito, pero en ese momento parecía lo correcto. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, y queríamos formar nuestro propio hogar, uno distinto al que yo había conocido. Nuestra boda fue sencilla, pero hermosa. Ambas familias asistieron, al menos en apariencia. Todos se mostraron felices por nosotros. Yo creía haber encontrado a la mujer con la que quería pasar toda mi vida. Ella era todo lo que siempre quise, leal, comprensiva, alguien con quien formar el tipo de familia que nunca tuve. Me gustaba la idea de tener una sola compañera, al estilo clásico. Un solo amor, una sola vida juntos. Nada de andar mirando hacia los costados. Jamás me interesó nadie más. Incluso cuando otras mujeres intentaron coquetearme a lo largo de los años, nunca les presté atención. Estaba satisfecho con mi vida. Teníamos una rutina establecida. Yo me levantaba temprano para trabajar, ella se encargaba de preparar a nuestro hijo, Leo, para la escuela, y por la tarde nos reuníamos para la cena y pasar tiempo en familia. Los fines de semana eran exclusivamente para nosotros tres. Era una vida predecible, cómoda, justo lo que siempre quise. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, hubo señales que ignoré o preferí no ver. Ayora comenzó a comportarse de forma extraña en ciertas ocasiones. Durante nuestras conversaciones, se quedaba en silencio, con la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. Cuando le preguntaba si se sentía bien, simplemente decía que estaba cansada por el trabajo. También empezó a ser muy celosa con su teléfono. No se despegaba de él. Si bromeaba con que escondía algo, se molestaba y decía que estaba siendo paranoico. Nuestra intimidad se volvió escasa. Siempre tenía una excusa: cansancio, estrés, dolores de cabeza. Yo lo atribuía a lo normal en una pareja con años de matrimonio y un hijo. Pensaba que era parte del desgaste natural. También empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Decía que eran proyectos exigentes o clientes difíciles. No lo cuestioné, siempre había admirado su ambición profesional, y además, aportaba más ingresos a la casa. Yo simplemente asumí más tareas con Leo y seguí adelante. Lo más raro comenzó a notarse en las reuniones familiares. Ayora se mostraba inquieta, nerviosa, especialmente cuando hablaba con Julián. Los veía conversando en voz baja, y al acercarme, cambiaban de tema de inmediato. Si preguntaba de qué hablaban, me respondía con evasivas como solo cosas del trabajo. En ese entonces, pensé que era bueno que intentara tener una relación cordial con mi hermano, ya que él siempre fue frío conmigo. Supuse que tal vez quería ayudarnos a acercarnos. Incluso llegué a creer que Julián finalmente estaba madurando, mostrando una faceta amable que no le conocía. La realidad era otra. Julián, como siempre, actuaba con astucia, fingiendo una cercanía que le convenía. Yo confiaba plenamente en Ayora, así que ninguna de estas actitudes me hizo sospechar. Pensé que todo tenía una explicación lógica: el trabajo, el paso del tiempo, los altibajos naturales de cualquier relación duradera. Estaba tan enfocado en ser un buen esposo y padre que nunca me detuve a considerar que algo grave podría estar ocurriendo. A veces me pregunto si inconscientemente no quería ver lo evidente, porque aceptarlo habría significado enfrentar una verdad que me destrozaría. Todo cambió hace 3 meses, cuando mi prima Lucía me llamó para almorzar. Siempre fuimos muy cercanos de niños, pero de adultos, con nuestras familias y ocupaciones, solo coincidíamos en eventos grandes.
Por eso pensé que quizás quería organizar una reunión familiar o algún cumpleaños. Pero al verla en el restaurante, noté que no era una charla cualquiera. Lucía estaba inquieta, evitaba mirarme a los ojos, jugaba nerviosamente con su taza. Esa no era la mujer segura de siempre. Necesito contarte algo, dijo, haciendo una pausa larga. Y no tengo idea de cómo decírtelo. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que lo que venía no iba a gustarme. Es sobre Ayora y Julián, dijo, y al escuchar sus nombres juntos, sentí que se me helaba la sangre. Lucía me contó que en el último asado familiar, mientras yo estaba afuera jugando con Leo y ayudando a mi padre en la parrilla, ella entró a la casa a usar el baño. En ese momento, escuchó voces provenientes de la cocina. Reconoció claramente a Ayora y a Julián. Estaban discutiendo, pero no como cuñados, sino con una intensidad que delataba algo mucho más íntimo. No fue mi intención escuchar la conversación, me dijo Lucía, pero hablaban tan alto que no pude evitar oír algo que me dejó helado. Escuché a Ayora decir algo que me hizo detenerme en seco. Las palabras que salieron de la boca de Lucía fueron como un golpe directo al estómago. ¿Y si es tuyo? ¿Y si alguien se entera? Repitió, pálida, casi al borde del pánico. Me contó que Julián intentaba calmarla, le pedía que bajara la voz y aseguraba que nadie se enteraría jamás. La charla se detuvo de golpe cuando alguien más entró en la cocina, y Lucía fingió no haber escuchado nada. He estado semanas debatiendo si debía contártelo, me dijo, pero no podría vivir conmigo misma si me quedaba callada y tú nunca lo supieras. Ahí me quedé, sentado en esa cabina del restaurante, sintiendo como todo mi mundo se inclinaba violentamente. Esa frase, ¿y si es tuyo?, no dejaba de retumbar en mi mente. No había otra manera de entenderlo. Era el único escenario que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Mi esposa, mi hermano, mi hijo. Le agradecí a Lucía por contarme, aunque probablemente por fuera me veía tranquilo. Por dentro, me estaba desmoronando. El trayecto a casa lo hice como en trance, intentando asimilar lo que acababa de escuchar y preguntándome qué demonios iba a hacer con esa información. Esa misma noche empecé a notar cosas que había estado ignorando sin querer. La forma en que Ayora y Julián se miraban en las reuniones familiares, como se hablaban en voz baja y callaban de golpe si yo aparecía. El brillo en su rostro cuando él era mencionado, su excesiva amabilidad desde el primer día. Pasé los días siguientes haciendo lo que cualquiera en mi lugar haría, investigar. Revisé registros de llamadas, estados de cuenta, actividad en redes sociales. Nunca imaginé caer tan bajo, pero una vez que supe qué buscar, todo estaba ahí. Cobros de hoteles en fechas en las que Ayora decía estar trabajando hasta tarde. Mensajes de texto borrados, pero aún visibles en los registros telefónicos. Viajes de trabajo que coincidían sospechosamente con la ausencia repentina de Julián. Lo peor fue darme cuenta de que esto llevaba años. Mientras yo actuaba como un esposo comprometido y un padre responsable, ellos me estaban traicionando a plena vista. Dentro de la misma semana desde que Lucía me lo dijo, cambié de enfoque. Ya no era solo dolor, era estrategia. No iba a tener una reacción impulsiva ni armar un escándalo. Iba a actuar con la cabeza fría. Lo primero fue contactar a mi mejor amigo, Miguel, quien es abogado. Siempre me dijo que lo llamara si alguna vez necesitaba ayuda legal. Jamás creí que llegaría el día. Él me puso en contacto con una especialista en derecho familiar, alguien con experiencia en divorcios conflictivos y con fama de defender con fuerza los intereses masculinos, sobre todo en custodia. La abogada me explicó los pasos. Iniciamos un proceso legal para solicitar una prueba de paternidad judicial, imposible de disputar después. Empecé a reunir pruebas, fotos, registros financieros, copias de todo lo importante. También me protegí económicamente. Abrí una cuenta bancaria nueva, empecé a transferir dinero poco a poco, cancelé tarjetas compartidas, cambié contraseñas, y guardé documentos relevantes en la oficina de Miguel. Antes de que terminara la semana, los papeles del divorcio ya estaban listos. Vivimos en un estado donde la infidelidad cuenta como causal, así que la traición de Ayora sería un factor importante para definir tanto la custodia como la repartición de bienes. La abogada creía que había altas posibilidades de que conservara la casa y la custodia principal de Leo, si la prueba confirmaba que era mi hijo. No enfrenté a Ayora hasta haber hecho todo eso. Esperé al viernes por la noche, cuando Leo estaba en una pijamada. Ayora estaba en el sofá, distraída con el móvil. Me acerqué con una carpeta en mano. Tenemos que hablar, dije. Algo en mi voz la hizo reaccionar de inmediato. Me miró como si supiera exactamente lo que venía. Me senté frente a ella y coloqué las pruebas sobre la mesa, registros de llamadas con mensajes eliminados entre ella y Julián, cargos de hoteles, itinerarios de viajes que coincidían con las ausencias de mi hermano. Su rostro fue cambiando por etapas: confusión, negación, desesperación, y por último, resignación. ¿Puedo explicarlo?, balbuceó, temblando. Adelante, le respondí, cruzando los brazos. Explícame cómo llevas años acostándote con mi hermano. Esa crudeza pareció romper algo dentro de ella. Empezó a llorar. Esto no debía ser así, dijo entre sollozos. Julián y yo,
conectamos de una forma que tú y yo nunca hicimos. Él me escucha, me hace sentir que importo. Esperé, sabía que venía más. Tú siempre estás ocupado, siempre centrado en tu trabajo, tus proyectos. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía de verdad? Cuando hiciste algo solo por hacerme feliz. No podía creer que intentara presentarse como la víctima. Así que por trabajar duro para mantener este hogar, ¿decidiste traicionarme con mi propio hermano? No es tan simple, gritó, ahora a la defensiva. No tienes idea de lo que es sentirse invisible en tu propio matrimonio. Siguió hablando, subiendo el tono con cada frase. Julián me hace sentir viva, hermosa, deseada. Contigo, solo soy una tarea más en tu lista. ¿Qué hice tan mal, Ayora? Ella se quedó en silencio. Me mentiste durante años, incluso sobre la posibilidad de estar criando al hijo de otro. Ahí perdió el control. Pasó de víctima a acusadora en segundos. No te atrevas a juzgarme, me gritó, señalándome con rabia. Te crees el marido perfecto, pero no lo eres. Eres frío, eres distante. Siguió descargando su resentimiento acumulado. Julián recuerda cosas de mí que tú olvidaste hace años. Me hace reír. Me trata como una mujer, no como. Entonces, ¿por qué casarte conmigo? ¿Por qué malgastar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, solo para terminar así? ¿Para qué terminara confiando en ti mientras me apuñalabas por la espalda? Porque en parte es culpa tuya, gritó, llorando. Si hubieras sido el esposo que necesitaba, nunca habría buscado consuelo en otro. Me quedé porque creía que cambiarías, que un día realmente querrías estar conmigo. De algún modo, logró convencerse de que todo esto era culpa mía. Cuando terminó, sin alterarme, saqué los documentos del divorcio de la carpeta y los dejé sobre la mesa. Ya no tienes que preocuparte por eso, le dije con calma. Ayora empalideció al leer el encabezado. ¿Qué es esto? Papeles de divorcio. Has sido notificada. La realidad cayó sobre ella como un muro. Esto no sería una discusión más. No habría reconciliación después del llanto. Ese fue el punto final de nuestro matrimonio. Aunque ella pensaba que aún tenía el control de la situación, yo ya llevaba tiempo planeando mi salida. ¿No hablas en serio?, susurró, casi en shock. ¿Vas a desechar todo lo que hemos construido por un error? ¿Error? Respondí mientras me ponía de pie y la miraba desde arriba. ¿Llamas error a no saber siquiera si el niño que hemos criado es realmente mío? Eso no es un error. Eso es una traición absoluta a todo lo que nuestra relación representaba. Trató de usar una última carta. ¿Y qué hay de Leo? Leo ya no es asunto mío, contesté con frialdad. El test de paternidad dirá quién es su verdadero padre, y él podrá asumir sus responsabilidades. Ahí fue cuando Ayora perdió completamente el control. Empezó a gritar, a llamarme insensible, a acusarme de abandonarla y a asegurar que me arrepentiría por el resto de mi vida. Pero yo ya tenía las llaves en la mano y caminaba hacia la puerta. Mientras salía, podía oír su colapso emocional al fondo, sollozos, gritos, cosas golpeando el suelo. Y, sin embargo, por primera vez en meses, me sentía sereno, dueño de mí mismo. Sabía exactamente a dónde ir, necesitaba que mis padres supieran la verdad. Al llegar a su casa, los encontré tomando café y me senté con ellos. Les conté todo, el engaño, los años de mentiras, y la posibilidad real de que su supuesto nieto no lo fuera. Sus rostros lo dijeron todo. El impacto fue inmediato. Eso no puede ser cierto, dijo mi madre de inmediato, negándolo con la cabeza. Julián jamás haría algo así, menos a su propio hermano. Incluso frente a la verdad, ella seguía defendiendo a su niño de oro. Pero yo ya había previsto esa reacción. No digan nada, solo escuchen. Saqué el móvil y llamé a Julián, con el altavoz activado. Cuando atendió, fui directo al punto. Sé todo lo que pasó entre tú y Ayora. Ella me lo contó todo. Intentó negarlo con su tono altanero de siempre. No tengo idea de qué estás hablando, y francamente no aprecio que me acuses sin pruebas. Pero cuando empecé a detallar fechas, lugares y momentos, su mentira se desmoronó. Su tono cambió. Su verdadera personalidad salió a la superficie. No es mi culpa que las mujeres me prefieran a mí, dijo con descaro. Soy más atractivo, más divertido, y sé cómo complacerlas. Tal vez si no fueras tan aburrido y rígido, tu esposa no habría tenido que buscar emoción en otro lado. El silencio en la sala fue absoluto. El rostro de mi madre palideció y mi padre apretó los puños, conteniéndose. Ah, y por cierto, fue ella quien se me insinuó primero, continuó Julián, disfrutando. Me decía que tú no la hacías feliz, que ojalá me hubiera conocido antes. Solo fui un cuñado comprensivo, alguien que le dio la atención que tú no supiste darle. Voy a contárselo a todos, le advertí. Nadie te va a creer. Rió con arrogancia. Recuerda quién es el favorito aquí. Entonces dejé caer la bomba. Gracias por confirmar todo, hermano. Mamá y papá acaban de escuchar cada palabra de esta conversación. El silencio que siguió fue sepulcral. Julián intentó balbucear una excusa,
pero ya era tarde. Su careta había caído. Papá me quitó el teléfono de las manos. Y entonces, tras años de paciencia, su voz se quebró por la furia contenida. Lo que has hecho no solo es una traición a tu hermano, dijo con voz firme, es una traición a toda esta familia. Se detuvo un momento para dejar que sus palabras calaran hondo. Los cría a ambos enseñándoles que la lealtad y el respeto por la familia son sagrados. Pero lo que tú has demostrado hoy es simplemente inaceptable. Y ahí vino el golpe final. Desde este instante, quedas fuera del fondo universitario. Te las arreglarás solo para pagar tus estudios. No pienso financiarle la vida a alguien que ha destrozado su propia familia por egoísmo. Veamos qué tan superior eres sin mi dinero. Julián perdió los estribos. Su tono pasó de arrogante a agresivo. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo también. Pero mi padre ya había colgado. 3 horas más tarde, estaba en casa revisando los papeles del divorcio. Ayora seguía encerrada en la habitación, llorando. Fue entonces cuando la alarma de mi sistema de seguridad me alertó. Había alguien en la puerta. Las cámaras mostraban a Julián en el porche, descompuesto, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Dudé en salir, pero sabía que esa confrontación era inevitable. Apenas abrí la puerta, comenzó a gritar. «Maldito, arruinaste todo. Mamá y papá me cortaron por tu tonta pataleta. No pudiste resolver esto como un hombre. Tuviste que correr a quejarte como el perdedor patético que siempre has sido». Intenté mantener la calma, pero él siguió provocando. «Ayora nunca te amó. ¿Lo sabías? Me decía que eras un inútil, que te aguantaba solo porque eras estable. Pero conmigo hizo cosas que contigo nunca soñó». Sus palabras estaban diseñadas para herirme, y lo lograron. Pero lo que verdaderamente me rompió fue lo último que dijo. «¿Y ese niño al que criaste como tu hijo? Imagínate cómo se siente llamarte, papá, mientras su verdadero padre se acostaba con su madre. ¿Qué se siente ser un tonto al que le ven la cara?» Algo dentro de mí estalló. Años de humillación, traición y rencor explotaron. Le propiné un puñetazo directo al rostro, el más fuerte que había dado en mi vida. Cayó hacia atrás, con sangre brotando de la nariz. Pero no se rindió. Gritando como loco, se lanzó contra mí. Ahí fue cuando recordé las clases de defensa personal que tomé en la secundaria. Él sería más corpulento, más ruidoso, pero no tenía idea de pelear. Esquivé sus ataques torpes y le asesté 2 golpes certeros más. Cayó sobre el porche, ensangrentado, gimiendo. «Vas a pagar por esto», murmuró con dificultad. «Voy a llamar a la policía. Me agrediste sin motivo. Mamá y papá van a tener que decidir entre su hijo violento y el que cometió un simple error con su cuñada». Lo ayudé a ponerse de pie y le ordené que se largara. Aún sangrando, llegó a su auto haciendo amenazas sobre denunciarme y destruirme. 2 días después, la policía llegó a mi puerta por una denuncia de agresión. Julián había dicho que lo había atacado sin provocación. Les pedí que esperaran un momento y volví con la carta bajo la manga, las grabaciones de seguridad. Las cámaras habían registrado todo. Su llegada, sus gritos, las amenazas, el primer intento de agresión física y mi defensa. Los agentes vieron el vídeo y su actitud cambió de inmediato. Era evidente que había actuado en legítima defensa ante un individuo que vino a mi casa a intimidarme y atacarme. La denuncia policial fallida fue el golpe final para él. No solo perdió el respaldo económico y emocional de nuestros padres, sino que además dejó al descubierto, frente a todos, quién era realmente. Esa misma noche, mi madre me llamó entre sollozos, pidiéndome perdón por todos los años que había pasado justificando el comportamiento de Julián. «Nunca lo vi con claridad», me dijo. «Pero después de hoy, después de todo lo que dijo e hizo, me di cuenta de que creé un monstruo dentro de mi propia casa». Cuando el divorcio finalmente se formalizó, la sensación fue irreal. Había pasado directamente de vivir con mis padres a estar casado, así que nunca había tenido la experiencia de vivir solo como adulto. Y descubrí que lo disfrutaba muchísimo. Ya no tenía que preocuparme por actitudes extrañas o distantes. No más conversaciones que debía descifrar para entender lo que realmente querían decir. Se acabaron las reuniones familiares donde tenía que fingir que no me daba cuenta de lo que ocurría entre mi esposa y mi hermano. Por primera vez, pude disfrutar de una tranquilidad absoluta y dedicarme por completo a reconstruir mi vida según mis propios términos. La casa, sin secretos ni tensión, se sentía más espaciosa. Cambié la decoración, eliminé todo lo que me recordaba a Ayora y a Julián, y convertí el lugar en un refugio que sentía completamente mío. Me volqué al trabajo, y sin el peso emocional que antes me consumía, mi rendimiento mejoró notablemente. Me sentía más lúcido, más productivo, y por primera vez en mucho tiempo, disfrutaba de ir a la oficina sin temer encontrarme con un nuevo problema familiar. El proceso legal del divorcio duró apenas 4 meses, lo cual es rápido considerando lo complicado que fue. Tenía pruebas concretas del engaño, documentación que mostraba la conducta agresiva de Julián, y vivíamos en un estado favorable. Ayora intentó luchar por la casa, una pensión, e incluso la custodia principal, pero su posición era débil y su abogado lo sabía. El resultado de la prueba de paternidad confirmó lo que ya sospechaba. Julián era el padre biológico de Leo. Esa noticia me golpeó más fuerte de lo que pensaba, aunque estaba preparado. Durante años había criado a ese niño como si fuera mío,
y enterarme de que no lo era fue como perder a un hijo y, al mismo tiempo, recibir un recordatorio permanente de una traición. Ayora intentó usar ese resultado a su favor, alegando que debía seguir presente en la vida de Leo, que él no debía cargar con los errores de los adultos. Pero yo no podía. Cada vez que lo veía, era como mirar a Julián, y eso me revolvía el estómago. Puede que suene cruel, pero necesitaba cortar todos los lazos para poder seguir adelante. Al final, me quedé con la casa, la mayoría de los bienes y, sobre todo, mi dignidad intacta. Ayora se fue a vivir con Julián, lo que sin duda debió ser incómodo para todos. Pasó de ser una mujer casada con un hogar estable a convertirse en la otra, conviviendo con un hombre que nunca había tenido que hacerse cargo de nadie más que de sí mismo. Hace 2 semanas, mi padre me llamó con una noticia que lo cambió todo para bien. He estado pensando mucho en mi testamento, me dijo. Después de lo que Julián hizo contigo y con esta familia, no puedo justificar dejarle nada importante. Mi padre no es de los que amenazan ni actúan por impulso. Cuando toma una decisión, especialmente de ese calibre, no hay marcha atrás. Julián había intentado en varias ocasiones reconciliarse con nuestros padres. Incluso llegó a aparecer en la puerta de su casa suplicando una nueva oportunidad. Pero papá no le permitió ni cruzar el umbral. Todo pasará a tu nombre, continuó. La casa, las inversiones, las cuentas de retiro, los seguros de vida. En total, es alrededor de $1 millón. A Julián le dejaremos solo 100, para que no pueda impugnar legalmente el testamento más adelante. Me quedé sin palabras. Jamás imaginé tener acceso a una suma así. La única condición era que, si mi padre fallecía antes que mi madre, ella pudiera seguir viviendo en la casa, aunque técnicamente fuera mía. Por supuesto, acepté sin dudar. Siempre querré cuidar de ella. Lo mejor fue saber que Julián, de alguna manera, se enteró del cambio en el testamento y estaba perdiendo la cabeza por ello. Ayer me llamó por primera vez desde aquel incidente con la policía, y fue, sin duda, la conversación más patética que he tenido. Mira, sé que hemos tenido nuestras diferencias, comenzó, intentando sonar razonable. Pero estoy pasando por una situación económica complicada. La universidad es costosa. Ayora me exige pensión para Leo. Y no consigo un trabajo decente. Tal vez podrías hablar con mamá y papá, convencerlos de darme otra oportunidad. Al final, la familia debería mantenerse unida, ¿no crees? Me eché a reír, de verdad. Me pareció tan absurdo escuchar eso de alguien que se quedó con mi esposa. La familia debería estar unida, repetí. Qué ironía viniendo de ti. Vamos, hombre, dijo, con un tono cada vez más quejoso y desesperado. Ayora fue tan responsable como yo. No puedes seguir odiándome por esto. Cometí un error, pero sigo siendo tu hermano. Tienes razón, respondí. Ella fue igual de culpable. Por eso la divorcié. Ahora es tu carga, no la mía. La querías tanto, pues felicidades. También te llevaste todas sus consecuencias. Cuando comenzó a levantar la voz y ponerse agresivo, como suele hacer cada vez que algo no sale como quiere, lo detuve de inmediato. Voy a ser claro, le dije. Ya no eres el favorito de esta familia. Eres el tipo que traicionó a su hermano, que lo atacó en su propia casa, y que luego quiso culparlo con una denuncia falsa. Tomaste tus decisiones, ahora vive con ellas. Se acabó. No me llames más. Y por primera vez en toda nuestra vida, lo escuché llorar de verdad. Lágrimas reales, una desesperación auténtica. Por fin, estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Y, sinceramente, sentí alivio. Aquel niño mimado que siempre lo tuvo todo al alcance de la mano ahora tenía que enfrentarse al mundo sin la protección de nuestros padres. Abandonó la universidad porque no podía pagarla. Trabaja medio tiempo en construcción y vive con Ayora, intentando encontrar la forma de pagar la manutención de un hijo que jamás planeó tener. Mientras tanto, mi relación con mis padres nunca había estado mejor. Papá y yo salimos a jugar golf cada fin de semana, y me trata más como a un amigo que como a un hijo. Hablamos de negocios, inversiones, metas personales, todas esas conversaciones que siempre quise tener con él y que antes no eran posibles por el drama familiar. Mamá tardó más en asimilarlo, pero al fin entendió que Julián tomó sus decisiones y debe enfrentar las consecuencias. Ya ni lo menciona. Y si algún familiar pregunta por él, simplemente responde que está resolviendo su vida y cambia de tema. Hace 2 meses me ascendieron en el trabajo, lo cual vino acompañado de un aumento considerable en mi salario. Mi jefe me dijo que desde que finalicé el divorcio, había notado una mejora en mi desempeño, y quería recompensarlo. No estoy saliendo con nadie en este momento, pero por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente feliz estando solo. He redescubierto partes de mí mismo que había enterrado por años, mi amor por la lectura, por el senderismo, incluso por cocinar. Cosas simples, pero que me recuerdan que la vida no tiene que ser complicada para ser plena. Ya no me despierto con ansiedad ni me acuesto preguntándome si hice algo mal. Vivo tranquilo, en paz conmigo mismo, y eso no tiene precio. Lo más curioso es que ahora muchas personas que antes me evitaban por estar demasiado serio o no ser divertido, han comenzado a buscarme. Algunos quieren consejos, otros simplemente reconectar. No guardo rencor,
pero tampoco tengo tiempo para fingir que todo sigue igual. Aprendí que la paz interior se protege, y no estoy dispuesto a volver a ponerla en juego. En cuanto a Julián y Ayora, ya no forman parte de mi historia. No porque los odie, sino porque elegí no cargar con lo que no me corresponde. Les deseo lo mejor, sinceramente. Pero yo ya tomé otro camino, uno que, por fin, siento que me pertenece por completo.